El Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¿Cuál terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y en todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amén. Vamos a venir en palabras de oración. Eterno Padre, buen Dios, gracias te damos en esta hora porque nos permite reunirnos una vez más ante tu presencia para alabarte y glorificarte, para que seas tú quien nos enseñe, nos instruya en tu palabra. Señor, sabemos que tú eres nuestro maestro, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu voz en esta hora, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, que podamos entender y comprender tu palabra, que quede claro como el agua, Señor, en esta hora. Seas tú hablando y no el hombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí, hermanos, se pueden sentar. Acomódense un poquito, no mucho, porque se puede dormir. Y Dios no quiere que se duerma, hermanos. Los tiempos están muy malos para que estemos dormidos. Pero primero le quería leer un texto, pero está en la versión, la nueva versión internacional. Está en Salmos 33:11. La Reina Valera lo dice un poquito diferente, pero esta versión dice así: Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, los designios de su mente son eternos. Si usted no sabe, desde que nosotros nacemos, Dios ya ha puesto un don y un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un plan perfecto, un tiempo, pero a veces nos gusta que Dios espere en nosotros, y vamos a pasar por muchas dificultades, muchos dolores de cabeza, porque no queremos hacer como Dios quiere, y lo que Él quiere es que caminemos en su plan, en su propósito y en su voluntad. Yo le puse el propósito de Dios porque aquí está hablando de un propósito para Jacob. Propósito, como les digo, hay palabras que no sé, pero no hablo muy bien el español, hermano, pero ahí le damos. Que Dios los ayude, porque a veces la gente piensa que no es en serio, pero sí es en serio, hermano. Yo solo estudié hasta cuarto grado en español, y por eso a veces se me hace difícil, pero escribí esta reflexión que encontré, hermanos, y me gustó mucho. Se lo voy a leer y de ahí vamos a empezar. Decía: alabar y servir a Dios llevando el mensaje del Evangelio es lo que Dios quiere para nosotros, y para que nosotros podamos llevar ese Evangelio a todo el mundo, no creando divisiones entre nosotros mismos. Dios no es un Dios egoísta. Él es un Dios lleno de amor y de compasión, y nos envía a amarnos unos a los otros, a respetar las diferentes opiniones y formas de vivir, porque Dios es amor, es perdón, es luz, es comprensión. Él es humildad
y nos ha enviado a mostrarle todo eso a aquellos que aún no le conocen, no a juzgarlos. Así que mejor no perdamos el tiempo y trabajemos para ser mejores cada día. Nadie es perfecto, todos estamos en esta tierra pisando un mismo suelo de diferentes lugares, puntos de vista, culturas. Dios quiere que sembremos amor, unión, para que otros conozcan y escuchen todo lo bonito y bueno que agrade a Dios. Vive lo que te llena de gozo, comparte esperanza, elige ser lo bueno y no lo malo. Apoya a los que te necesitan y deja tu orgullo. Y luchemos contra el enemigo, quien cada día quiere crear estos sentimientos negativos en nosotros. Aferrémonos a Dios y oremos unos por los otros. Brindemos la mano al necesitado y al que donde siempre a que donde siempre vayas queden extrañados de tu presencia, porque siempre diste lo mejor de ti, porque fuiste una luz ahí. Si confiamos en Dios, Él puede hacer de nosotros algo maravilloso. ¿Cuánto pueden decir que confían en Dios, hermanos? Porque una cosa es decir y otra cosa es vivirlo. Porque el creer en Dios implica también obedecer, escuchar su voz. Yo miraba esta historia, hermano, y me traía muchos recuerdos de lo que yo y mi familia hemos pasado. Nomás de aquí es algo diferente. Nosotros no sabíamos, ¿no?, que los querían matar. Aquí Jacob sí sabía, porque esto empieza desde el capítulo 25. Desde el vientre de su madre estaban peleando. Dice de que le dijo el Señor: hay 2 naciones en tu seno, dice, y 2 pueblos saldrán en tus entrañas. Pero desde ahí había una promesa para Jacob, ¿verdad? Pero como le decía, de ahí sigue en el capítulo 27 y vemos de que él también tomó la primogenitura de su hermano, engañando a su padre, aunque su hermano se la había vendido legalmente, habían hecho un contrato. Por eso vemos que Dios no interviene tampoco en eso. Pero todo lo que hagamos también tiene consecuencias, hermanos, sean buenas o sean malas. Así que eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. Le ponía yo acá: todos hemos escuchado de que Dios tiene un propósito para nosotros, para ti, para mí, pero a veces no lo entendemos, no sabemos qué significa, pero decían de que es un objetivo o una meta a alcanzar. A veces decimos: tengo un propósito en la vida de que quiero hacer esto, entonces sí entendemos eso, ¿verdad? Pero acá en lo espiritual a veces lo hacemos que no entendemos el propósito de Dios y tampoco queremos preguntarle a Dios para que los ilumine. Pero todo el propósito de Dios es que le conozcamos y lo amemos a Él. Ciertamente nunca le vamos a amar como Él los ha amado a nosotros, porque Él ha dado todo por nosotros. Él entregó todo por nosotros. Él murió por usted y por mí, pero se levantó con poder y gloria. Y a Él le seguimos alabando y glorificando, hermanos. Queremos un día poder estar con Él, poderle ver cara a cara. Pero escuchaba que un hermano decía que Carlos Anaconi así entendió a los 35 años de edad de que él era un empresario, pero de que Dios quería que dejara sus empresas. No sería algo fácil, pero tampoco imposible, hermano, porque cuando Dios le dio una palabra a ese hombre, le dijo: no te preocupes por tu familia, yo te cuidaré a ti y a toda tu familia. Eso es lo que él escuchó y entendió, hermano, y por eso es que este hombre no le importó dejar sus empresas, se las entregó a sus hijos y él, ya saben, se fue de evangelista, andar predicando por todo el mundo.
Y eso es lo que nosotros necesitamos a veces entender, qué es la promesa que Dios nos ha dado en nuestra vida. Porque este hombre también hablaba de que aunque era empresario y tenía dinero, eran las 2 de la mañana y él estaba con el ojo ese bien pelón. No podía dormir, no tenía tranquilidad, no tenía paz, no tenía gozo. Y el gozo sabemos que solo lo podemos encontrar en Cristo. Él es nuestro gozo. Por eso dice, este es el día que el Señor ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. No depende de Dios que nosotros lo gocemos, sino de que Él ya hizo el día porque nosotros lo gocemos. Depende en usted, pero hay muchos que dicen que se levantaron con el pie izquierdo. Y eso no debe ser así, hermano. Nosotros debemos estar agradecidos con Dios, aunque llueva o no llueva, hermano. Como ven, yo vine preparado, traía 2 chamarros que dije, si llueve, yo me tengo que cubrir porque no me quiero enfermar. Pero si a Dios le place, pues también, pero enfermamos. Mi padre acaba de estar enfermo, el jueves estaba enfermo y pues tuvo que llamar a su jefe, que se paró y se sintió muy débil. Y el viernes él habló de nuevo con el jefe y el jefe le dijo, si estás enfermo ni salgas afuera, dice, a lo helado. Mejor quédate en tu casa, no te preocupes. Digo yo, ¿cómo es Dios de bueno que aún pone gracia en nosotros para con los jefes también, hermano? Porque Él sabe de que cuando mi papá está bien, Él ahí está a la hora que Él le dice. Así de que Dios siempre está peleando por nosotros. Pero aquí lo que quería ver, esa historia empezaba aquí poniendo, antes de que Jacob saliera de Canaán, Dios que aparece en un sueño. Pero le quería leer algo. Son cosas que tenemos que saber, son 3 cosas que tenemos que saber. Que esto no es casualidad que usted esté aquí o que esté escuchando el mensaje de Dios. Porque solo Dios sabe quién iba a estar aquí, solo Dios sabe su necesidad de cada alma. Yo no le conozco su necesidad, pero Dios dice que todo lo puede y todo lo sabe. Antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya lo sabe. Y otra cosa que tenemos que saber, que no importa nuestro pasado o nuestros errores, Dios sigue teniendo un propósito con su vida y mi vida. No le estoy diciendo que vaya y cometa errores, pero si ya los cometió, pues póngase cuenta con Dios, porque Dios todavía tiene ese propósito. Ayer me preguntaban que si uno tiene un don que Dios le haya dado, si Dios se lo quita, y le dije no, pero si no lo está usando, no lo está, entonces es como esa parábola de los talentos, del que enterró su talento. Le dije yo a ese hombre, le digo yo, no ponga su mirada en sus problemas, ponga su mirada en Cristo. Le dije yo, figurativamente dice que la tierra es el estrado de sus pies, le digo yo, pero aunque así fuera, quiere decir que Dios es más grande, le dije yo, y que todo lo que usted está pasando está bajo sus pies, Él está en control. Y lo vi que se animó un poco más, dijo, voy a seguir cantando, dijo. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Nosotros estamos pasando problemas. Adorar es una cosa muy bonita que podemos hacer a Dios. Y si solo puede llorar, está bien, no importa, Él entiende y Él sabe. Y también he puesto aquí, con Jesús todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Solo con Él puede tener un futuro garantizado. Amén. Y como le decía a Jacob, había una promesa sobre su vida. Y él obtuvo esa bendición, aunque fue con engaño a su padre. Pero de ahí vinieron las consecuencias, y aquí vamos a ir viendo.
A pesar del vergonzoso comportamiento de Jacob, Dios le viene a él y le repite el pacto de las promesas que él tenía para él. Aquí vemos un hombre, hermanos, que iba huyendo por su vida. Cuando estaba viendo esto, también se me venía a mente David. ¿Se acuerda cuando a David lo querían apedrear porque habían quemado la ciudad de Neguén y Ciclac? Y porque se habían llevado a la mujer y a los hijos presos. Y no se acordaban que también las dos mujeres de David iban en ese grupo, pero lo querían apedrear. Pero lo bonito de que cuando conocemos a Dios y le creemos a Dios, David aún no quiso usar al sacerdote, sino le dijo: acércame el efod, yo quiero hablar directamente con Dios. Él quería una palabra directamente de Dios para ver qué es lo que él iba a hacer. ¿Y cómo se puede animar a alguien desanimado? Pues solo Dios. Él por eso fue a Dios, a la fuente de la vida, al que le podía dar fuerzas, al que le podía dar la sabiduría, la estrategia que él tenía que usar para recuperar todo lo que habían perdido, hermanos. Pero aquí no vemos eso con Jacob. Esto es algo que los jóvenes tienen que escuchar y aprender, porque muchos, a veces los apoyamos mucho, o sea, en los abuelos o en los padres. No, pues mi abuela ora mucho, mi abuelo ora mucho, mi padre, mi madre ora mucho. Sí, pero Dios quiere que tú también vengas y ores, que clames a Él, que hables con Él, que tengas esa intimidad, esa comunicación, esa relación, que tú digas: este es mi altar, aquí es donde yo voy a clamar al Señor. Porque tiene que ser un hábito, hermanos. ¿Sabe por qué en el ejército los entrenan tanto y hacemos los mismos ejercicios una y otra vez? Para que cuando el problema llegue usted no piense, usted reaccione. Esa es la diferencia. ¿Sabe? En el momento de la aflicción se paraliza la gente. Escuchaba un testimonio de un soldado. Él había quedado solo y venían 3 en contra de él. Y él empezó a clamar. Dice: yo sé que tus ángeles, dice, acampan alrededor de los que le temen y los defiendes. Cuando dice que de repente él vio a 3 compañeros. Estos hombres empezaron y hicieron que los enemigos se retiraran. Pero cuando él llegó al campamento, llegó solo. Y esos hombres no existían. Eran ángeles de Dios que le habían salvado la vida. Por eso le digo que tiene que ser un hábito de oración, porque en el momento difícil se va a rendir, se va a dar la vuelta y va a regresar a su pasado. Y Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que sepamos que podemos contar con Él, que podemos ir a Él a cualquier hora, a cualquier momento. Le decía la vez pasada de esa muchachita que se subió al caballo y después no hallaba cómo pararlo, y el caballo iba corriendo a todo lo que daba, y todo lo que ella se le vino a la mente: ayúdame Jesús, cuando de repente se paró el caballo. No necesariamente la oración tiene que ser muy larga. Si usted puede orar mucho, gloria a Dios, pero una oración, aunque sea breve, Dios la escucha, hermanos. Él ya conoce su futuro. Como decía aquí, Dios le repite los pactos. A mí, la forma que yo lo veía, esto es de como que él no tenía una relación con Dios. Porque si le está diciendo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, de Isaac, ¿por qué se estaba presentando a él así? Y él no iba buscando a Dios, él iba huyendo de su casa, hermano. Muchas veces no esperamos que nuestra propia familia se va a levantar en contra de nosotros, pero yo le puedo decir que sí, existe eso, porque en mi vida ha pasado, en mi familia ha pasado. Dios lo sacó de esa casa de servidumbre, donde lo único que querían era verlos muertos.
hicieron muchas cosas, y si no fuera por la mano de Dios no estuviéramos con vida, le puedo decir. Porque esos son cosas que ellos hacen en lo oculto, hermano. Solo Dios puede revelar lo que la gente hace. Pero también Él tiene poder, Él tiene todo el control. Porque Él dice que ningún arma forjada en contra de nosotros va a prevalecer. Ni aún las puertas del infierno contra la iglesia, dice. Y por eso le alabamos y le glorificamos, hermanos. Lo debemos de gozar en cualquier situación, no importando si estamos enfermos, que es lo que estemos pasando. Porque el gozo es espiritual, la alegría es pasajera, pero Él quiere que haya gozo en nosotros. Un día mi madre hizo esta pregunta a Dios: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Ir hacia la cruz. ¿Qué es lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué es lo que Él sufrió por usted y por mí? Desfigurado del cielo. Entonces, si lo comparamos con lo que Él pasó, hermanos, no es, no sé, no creo que haya alguno, tal vez punto 0,0000, y Él le agrega los ceros que quiera, pero no es nada en comparación de lo que Él pasó por usted y por mí. Y lo hizo todo por amor. Así que no se preocupe lo que usted está pasando, porque como decía nuestro hermano, nuestra fe tiene que ser probada en todo momento. Porque la siguiente batalla que venga o problema va a ser más difícil y usted tiene que ir creciendo espiritualmente. Pero aquí vemos de que a cambio del favor de Dios, Jacob promete ser leal o ser fiel en su devoción y generoso en sus ofrendas. Y llamó a este lugar Betel, o sea, casa de Dios. Y de Betel viaja hasta Harán, a casa de Labán, que era su tío. Labán también era mentiroso, como Jacob había sido con su padre Isaac. Como decía aquí, Jacob estaba huyendo de su casa porque Esaú lo pensaba matar. Eso es lo que él dijo: nomás muera mi padre y lo voy a matar. Ya lo tenía en la mira, hermanos. Ya lo habían sentenciado, solo faltaba que llegara el día. Y como le digo, no se ve que era alguien que tenía una relación con Dios y que se hincó y dijo: Señor, ayúdame, o dame una respuesta, dame sabiduría, ¿qué hago? Sino que él huyó, porque su madre le dijo: vete a la casa de tu tío, porque tu hermano ha dicho que sí te va a matar. Dice que solo salió con el cayado, un bastón de pastores, y la bendición que su padre le había dado, y el mandato que le dio su padre de que no se casara con otras mujeres, sino que buscara uno de ahí de la familia de Labán. Pero aquí vemos que salió como que era bala, hermano. Este hombre salió, no le importó nada. Dijo: mejor que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Era lo que él quería irse, pero no sabemos cómo iba, pero no podía ir alegre, hermano, no podía ir gozoso, iba huyendo. De seguro iba desanimado, pensando que iba a hacer de su vida. Este no era un hombre y era cazador como su hermano Esaú, y ahora iba a un lugar desierto. ¿Cómo sobrevivir en un lugar así, hermanos? Si en las casas a veces, si los muchachitos no saben prepararse aunque sea un sándwich, se escapan a morir de hambre. Y se imagina ahora afuera en el desierto, hermano. Este no era un hombre que era un cazador. Póngase a pensar eso, salir y llegar en donde no hay nada, en donde solo escucha tal vez ruiditos de animalitos, pero nada. Pero a veces el Señor lo quiere llevar a que toquemos fondo donde no haya nada, para que veamos su mano poderosa sobre nuestras vidas, que veamos el propósito que Él tiene para con nosotros, lo que Él quiere hacer, pero no hemos querido escuchar a su voz.
Y aquí pues vemos de que él recibe pues las promesas de Dios que van a dirigir su vida a través del pacto, pero él tiene que hacer algo al respecto, hermano. No es solo que Dios le va a dar todo. Y muchos cometen ese error que pensamos de que porque Dios nos ha hecho promesas, que Dios las va a cumplir aunque nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer. No funciona así. Te voy a decir, hay muchas promesas que yo no he recibido porque no hice lo que tuve que hacer en el tiempo que Dios dijo. No deje que le pase eso a usted. Pero este viaje era largo, hermanos, y aquí no habla de que iba en caballo, que iba en camello. Lo más seguro que iba caminando, porque aunque no sé cuánto pueda viajar un caballo, pues no sé exactamente, pero aquí dice de que él solo viajó 50 millas, pero donde él iba eran 500 millas de distancia, hermano. Estamos hablando casi de aquí a San Francisco. Esa es la distancia de que él iba a tener que caminar. El hermano David le gusta caminar mucho aquí en el monte, ¿verdad? Hay muchos animales, hay pues, serpientes, hay coyotes. No sabemos qué es lo que podía haber, pero lo que le quiero decir o enfatizar es de que hay peligros, había muchos peligros que él podía encontrar en su camino. ¿Y quién es el único que los puede guardar, hermano, aún de las cosas, como le decía, que no podemos ver nosotros? Solo Él. Porque Él conoce todo, hermanos, el pasado, el presente y el futuro. Y Él siempre está en el presente, pero Él lo conoce todo. Eso es lo precioso del Señor. Y vea que aquí que empieza en el 11 diciendo que llegó a un cierto lugar, no le da ni siquiera un nombre, solo dice un cierto lugar. No dice que era un hotel 5 estrellas, sino que era un hotel de millones de estrellas que podía ver, que podía contar. Y ahí tal vez empezó a meditar en el poder, en la gloria de Dios, porque estaba ahí donde no había nada, hermanos. Solo dice que agarró una piedra y la puso de cabecera. Pero muchas veces Dios nos quiere llevar a la nada, como le decía, para que verdaderamente lo rindamos y digamos, bueno, Señor, ya lo hice como yo pensé, ahora me rindo a ti. Y Dios lo que quiere escuchar es, heme aquí, envíame a mí, haz lo que tú quieres hacer conmigo. En lo natural, aunque no veamos nada o no sienta nada, Dios está trabajando a su favor y a mi favor. Dios nunca deja de estar trabajando, obrando en nuestras vidas. Él siempre está haciendo algo. No lo podemos ver, no lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero Él no nos ha mandado ni a entender, ni a comprender, ni a averiguar, sino que a orar, a clamar y a pedirle a Él, a poner nuestra confianza en Él y decir, Señor, tú eres el que nos da la promesa, tú eres el que declara esa victoria y tú eres quien la otorga. Muchas veces el Señor me dice a mí, no te he dejado ni te he desamparado. A veces se los olvida, hermanos, pero pasamos momentos difíciles que pensamos que ya Dios nos ha dejado, pero Dios está ahí con usted y conmigo. Todo es cuando pensamos o lo que llegar a esos pensamientos es de clamar a Dios que los fortalezca, que los ayude, que Él los siga guiando a través de su Espíritu Santo, hermano, porque les digo, hay momentos que sí son difíciles, pero Dios está ahí, Dios es fiel, es el único amigo fiel y verdadero que tenemos, no hay otro. Porque Él está en las buenas y en las malas. Los otros amigos que usted considera amigos van a estar en las buenas, pero nunca en las malas. Un predicador dijo, Dr. Charles Stanley dijo, puedes contar con tus manos
ahorita si tú tienes una emergencia y decir de esos amigos que tú dices que son tus amigos, que vengan a tu casa y que clamen contigo a Dios por tu necesidad. Dijo, yo creo que te sería suficiente una mano para contar esos amigos que tú tienes. No son muchos, hermanos. Solo Él es nuestro amigo. Gloria a Dios. Proverbios 19:21 le dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Nosotros pensamos mucho y queremos hacer mucho, hermano, pero es más mejor dejarlo en las manos de Dios y dejar que Él obre como Él quiera, y vamos a poder hacer más con Él que sin Él. No me importa qué títulos usted tenga o cuántos tenga, si usted no lo pone en las manos de Dios, no crea que va a llegar muy lejos, porque solo Él abre puertas donde no hay puertas, hermanos, y Él también sabe cerrar puertas donde no debemos de ir nosotros para que nos vaya bien. Pero aquí vemos que Dios tenía un plan para este hombre, aunque él no acudió. Pero antes que vaya a eso, le quería decir este versículo, porque aquí vemos que esta era la tercera generación, y el Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Esta era la tercera generación, hermano. Pero él necesitaba también levantar un altar a Dios, tomarlo como su Dios, no como el Dios de su abuelo Abraham o de su padre Isaac, sino como su Dios. Y eso es lo que le decía, que es lo que los jóvenes necesitan también. El Señor está hablando mucho a los jóvenes, porque hay mucho peligro ahorita, hermanos. Se está poniendo peor y peor, y Dios no quiere que ellos sean arrastrados por otras cosas del mundo, que se pierdan. Después de estar tanto tiempo en una iglesia y escuchar palabra de Dios, son muchos dolores de cabeza. Y le voy a decir de que aquí vemos esta historia de Jacob y vemos también los dolores de cabeza que él tuvo que pasar, hermanos. Él tuvo que trabajar 20 años por consecuencia de la mentira que le dijo a su padre. También su tío le mintió y le dio a la mayor en vez de Raquel, él le dio a Lea, no era la que él quería, pero dice que después aún trabajó otros 7 años, 7, 14, y después 6 por los animales, 20. ¿Se imagina cuando Dios lo hubiera podido bendecir? Si él no hubiera actuado de esa forma, en él estuviera, hermanos, no hubiera necesitado ir hasta tan lejos para que Dios lo bendiciera. Pero lo que vemos que Dios es misericordioso y que Dios es el que le sale al encuentro a este hombre, porque él no lo estaba buscando, él no lo estaba clamando. Y dice que Dios solo se manifiesta donde le claman. Él está en todo lugar, pero se manifiesta donde le claman. Y este hombre no estaba buscando a Dios, él no estaba buscando el favor de Dios. Pero cuando tiene ese sueño, entonces se da cuenta que la realidad es otra, hermanos. Dios le quiere mostrar la realidad a este hombre de cómo está viviendo y lo que él quiere para él, hermanos. Aquí este hombre pensaba que estaba solo en el desierto, pero ahí vemos que dice que en su sueño vio que Dios estaba en lo alto, hermanos. Gloria a Dios. No solo Dios le estaba diciendo estoy contigo, sino que también le mostraba que habían ángeles que subían y bajaban. Había ángeles alrededor de él, pero también no era coincidencia, sino diosidencia que este hombre pasara la noche ahí, porque también su padre, Abraham, su abuelo, en el capítulo 15 dice que ahí también había visto algo, y él había levantado altar en ese lugar. Entonces vemos que Dios
cómo Él trae las cosas. Aún en la tercera generación Dios se seguía moviendo y le salió al encuentro a este hombre para cambiar su destino, cambiar su vida, para darle una bendición, hermanos, porque el hombre puede dar una bendición, pero solo Dios puede dar un propósito a su vida. Por eso muchos de los ricos no creen en dejarle una gran bendición a sus hijos, porque saben que los van a echar a perder en vez de bendecirlos. Pero Dios no quiere que los perdamos, pero sí los quiere bendecir, hermanos. Pero está en nosotros que vengamos a Él, que le busquemos a Él. Y aquí vemos que en el versículo 12, pues el personaje más importante ahí es Dios. Porque Dios quería hablar con este hombre, quería hacer un pacto con él, hermano, y que él hiciera una promesa con Dios, de decir que le iba a servir. Pero eso de los ángeles también me llamaba la atención. El Salmo 121, muy conocido, porque dice: alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro viene del Señor, dice, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pieza al resbaladero, dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, y Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es algo que se le podía aplicar a Jacob en ese momento, porque Dios lo había guardado hasta en ese momento, hermanos. ¿Usted cree que del corazón de Saúl salió decir: no te mato ahora porque mi padre está vivo? Yo no creo, hermano, porque no hay ningún hombre bueno. Podemos hacer cosas buenas, pero no somos buenos. Por naturaleza dice, somos malos. Así de que era parte de Dios, de que este hombre también saliera y enfrentara, viera ese desierto donde no hay nada, pero que Dios sí estaba ahí, y que Él lo quería ayudar, lo quería darle ese propósito a su vida, porque este hombre sabía de cómo Dios había trabajado en Abraham, su abuelo. Él sabía cómo había trabajado en Isaac, que estuvo a punto de ser sacrificado y él había servido a Dios, pero aquí no le dice que era su Dios, sino que solo le dijo: soy el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. Pero también quería ser su Dios, hermanos. Quería que este hombre viniera y le sirviera. Amén. Y nosotros conocemos más de lo que ya Jacob conoce. Nosotros sabemos que Jesús vino y murió. Debería haber más amor en nosotros, de quererle servir a Dios, de quererle honrar, como decíamos del Dios, y la forma de que nosotros lo vestimos, es como representamos el reino de Dios. Y le voy a decir esto para honra y gloria a Dios. Un día andamos evangelizando nosotros en el trolley. Yo siempre voy con camisa manga larga, y para mi sorpresa, la siguiente semana me dice un americano, me dijo: I saw you witnessing. Pero me dijo: te vi que andabas de testigo, me dijo. Te vi que andabas de camisa morada, me dijo, allá en el trolley. ¿Sabes? Este hombre era un maldiciente, él le gusta decir muchas malas palabras. Pero otro muchacho le preguntó por qué cuando se acercaba a mí no hablaba con malas palabras, y él le dijo: no, yo lo respeto a él. Todo solo porque me había visto allá afuera evangelizando, hermanos. Por la forma de que vestimos, que estamos representando a Dios. Porque por mí, pues, el hombre, pues, no me conocía, sí me ha visto y trabajamos juntos, pero, como le digo, eso es lo único que él vio, que yo andaba allá predicando la palabra de Dios, y hubo como un temor en él, de no hablar así como él habla enfrente de mí, hermanos. Y digo yo, pues, es la forma de que nos conducimos, de que la gente va a ver que somos diferentes. Amén. Pero vea
que aquí le repite que también la misma promesa que le hizo Abraham a Isaac de que su descendencia iba a ser innumerable, hermano. Le está hablando a un hombre que está angustiado, que estaba desesperado, que estaba desanimado, de familia cuando no tenía mujer, no estaba casado todavía. Pero no solo le estaba hablando de familia, sino de descendencia. Le estaba hablando de herencia de esa tierra que él se la iba a dar a él y a sus descendientes. Y aún en el 15 le dice, he aquí, yo estoy contigo. No le dice, voy a estar contigo, dice, estoy, porque Dios siempre está en el presente. Y él estaba ahí en ese momento con él. Y dice, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y sabemos que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, hermano. Solo acuérdese que cuando Dios le haga una promesa, también hay requisitos que cumplir para que usted vea esa promesa. Eso no nos gusta, pero así trabaja, así opera Dios, hermano. Por eso dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si es su pastor, pues tiene que obedecerle. Tiene que saber escuchar su voz cuando le habla. Amén. Esos son requisitos para que no le falte nada. Nosotros quisiéramos solo la bendición sin el sacrificio, pero no es lo que Dios quiere para con nosotros, hermanos. Dios es más que bueno con nosotros. Amén. Nosotros cuando salimos, yo venía pequeño, yo ni sabía qué rumbo íbamos, le voy a decir. Aún cuando estuvimos en Tijuana, yo no sabía que estaba, pues se puede decir, en otro país, porque era algo, pues no era normal para mí viajar tan lejos, hermanos. De El Salvador aquí son como 5,000 millas de camino. Lo más lejos que yo había ido es a Guatemala, que son las fronteras son a 100 kilómetros de distancia. Entonces viajar hasta ahí, pero el Señor había dicho de que Él nos daba salida. Y ahora pues puedo ver por qué, ¿verdad? Porque Él quería guardar nuestras vidas. No es de que no lo podría guardar allá, pero también quería mostrar su poder, quería mostrar su gloria sobre nuestras vidas, de cómo Él lo había sacado, cómo Él lo había traído, lo había guardado en el camino. Aún cuando estábamos ahí en Tijuana, ya no traíamos dinero, bajamos del camión, nos quedamos paraditos, todos fueron a la lonchera, todos subieron de nuevo. Y la señora me hizo señal que me acercara. Me dijo, ¿quieres tacos? Yo le dije, no traemos dinero, le dije yo. Y ella dijo, no te preocupes, dice, yo sé que cuando mucha gente llega a este lugar ya no trae nada. Pero, ¿quién hace eso, hermano? Solo Dios. Él los alimentó, aunque a veces uno dice, no sé cómo voy a comer el siguiente tiempo, pero Dios tiene su provisión y el momento indicado que Él va a abrir esa puerta de bendición y así Dios lo proveyó en ese lugar, hermanos. Y sí hemos batallado, pero Dios ha guardado nuestra vida, pues, y eso es lo que importa. Las luchas y las pruebas siempre van a estar. Dios dijo que en este mundo tendréis problemas, aflicciones, dice, pero no temáis, dice, yo he vencido al mundo. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Eso lo tenemos que agarrar de esas promesas de Dios, hermano. Porque, como le digo, pues, ojos vemos, pero corazones no conocemos. Nosotros no sabemos el motivo de por qué tanta batalla, pero a veces es porque Dios quiere que los acerquemos más a Él. Que cuando todo marche bien, que los agarremos de Él, y cuando todo vaya más mal, que los agarremos más fuerte de Él. Porque aún en todas esas luchas que hemos pasado, Dios ha estado ahí. Él es el que lo ha sostenido de pie, hermano. Una vez ahí en el trabajo fui yo al carro, caminé como de aquí, se puede decir, al semáforo, hermano.
Me tomé 2 Gatorade de 32 onzas cada uno. Y aún me tomé una botellita de agua. Y caminando de vuelta, hermano, sentía como que 2 hombres me traían cargados y yo venía arrastrando los pies. Y a veces medito y digo yo, pues solo Dios sabe cómo el cuerpo está siendo afectado en ese momento, lo que estamos pasando, atravesando, aunque a veces nosotros no sabemos lo que estamos pasando, hermanos. Como le dije la vez pasada, por un terrenito de tierra fue que me quisieron quitar la vida. Y no es que yo tenga necesidad, hermanos, de un pedacito de tierra. Acabo me baño todos los días para no tener tierra. Pero la gente, la envidia, hermanos, y ¿sabe qué es lo que me dijo el Señor? Ese terreno no te quedó a ti porque tu tío quería, sino porque a mí me plació. Porque dice que nosotros lo que le damos para la obra de Dios, Él nunca se queda con nada, hermano. Él no quiere ser deudor de nadie. Y a mí me había olvidado de que había colaborado en la iglesia de mi abuelo. Pero yo nunca lo hice con motivo de que yo te doy Dios 100 para que tú me des 1000. No, yo solo tuve el sentir y lo hice y años después el Señor me regaló eso y como le digo, el enemigo quiso atacar, pero Dios ha guardado mi vida. Y por eso le digo, cuando veía esta historia, meditaba en todo lo que he transcurrido en estos años, a dónde he andado, cómo Dios me ha traído, me ha llevado hasta el Golfo Pérsico, me ha traído. Se ve nomás como un crucero, hermanos, pero en realidad usted anda durmiendo en un tanque de gasolina, en un lugar donde guardan muchas bombas, donde nosotros decimos aterrizar, hermano, pero yo trabajo en la aviación y la palabra aterrizar no existe. Lo que existe es un choque controlado. Y si alguien quiere, yo se lo puedo verificar ahorita, pues nomás corra de allá para acá y yo le voy a hacer que aterrice aquí. Porque no se puede detener en un tramo así nomás de repente, hermano, ni los carros se detienen así. Entonces, si usted corre y yo le meto el pie, va a caer. Entonces, ¿qué es? ¿Un aterrizaje o un choque nomás? Y en aviación eso es lo que es, porque está rompiendo todo el viento, todo la forma que está rompiendo, se puede decir, para bajar la velocidad. Y cuando estamos allá en la pista, hermanos, la pista no es grande, son como 1100 pies y para aterrizar necesita mucho más que eso. Pero hay cables que los detienen a presión. Y como les digo, ahí es un peligro muy grande en que una cosita, nomás un accidente leve para que haya una explosión, que se haga un desastre en este lugar. Pero ahí es donde puedo ver la mano de Dios, hermanos. Aún me acuerdo que mi tío estaba en Chicago y les dijeron, cuando empezó esa guerra, que si tenían fotos de sus parientes que andaban allá, que las llevaran para orar por ellos. Él dice que se sintió muy mal porque cuando se le enseñó al pastor, él le dijo, ese muchacho ya tiene mucha cobertura. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre pone a otra gente, levanta a otra gente a orar por nosotros. Y a veces no sabemos, hermanos, pero Dios tiene mucha gente orando por cada uno de nosotros. Y eso me recuerda cuando dice que llegó el pastor al cielo, estaba en fila y miraba aquella corona muy bonita, muchas piedras preciosas, y él decía, de seguro esa corona es para mí. Para su sorpresa dice que era para una señora, porque Dios le dijo, si no hubiera sido por esa viejita, no la hubieras hecho. Ella fue la que estuvo orando, pidiendo por ti. Y por ahora le digo, Dios levanta a mucha gente a orar
por nosotros. Por eso es que estamos aquí, por su misericordia, hermano. A veces ni nos damos cuenta, pero a veces hay que, en nuestras oraciones hay que decir: Señor, bendice al que está orando por mí, ayúdalo, guárdalo, protégelo, porque ellos lo están ayudando también. No es por nuestra fuerza, sino que la única forma que vamos a vencer es a través de su Espíritu Santo. Dios quiere que sigamos adelante, hermanos. Gloria a Dios. Pero así como le decían, cuando él se dio cuenta que tenía protección de parte de Dios, él responde con palabras y con hechos, hermano, porque dice que tuvo miedo, pero también hizo una promesa. El miedo puede paralizar, pero también nos puede impulsar. A veces cuando estamos siendo perseguidos, Dios lo permite para llevarlos más cerca del destino que Él quiere para nosotros. Los quiere acelerar, que lleguemos a ese destino, para que podamos cumplir con el propósito que Él tiene para con nosotros. Por eso dice de que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque asco de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando usted bendice a sus enemigos, hermano, usted también se está bendiciendo, porque dice que si usted lo maldice, pues usted va a ser también maldecido. Lo que el hombre sembrara, eso va a cegar. Así que yo le aconsejaría, la palabra nos aconseja a bendecir a nuestros enemigos, porque aún ellos, Dios los usa a ellos para que no estemos cómodos, hermano. David se hubiera podido evitar muchas carreras, muchas angustias cuando Saúl lo quería matar, pero dijo: no pondré la mano sobre el ungido. Él tenía una promesa sobre su vida y él estaba esperando y confiando en Dios de que un día él iba a ser el siguiente rey, hermanos, y fue un gran rey. Pero tuvo que saber esperar, tuvo que poner sus problemas, sus dificultades en las manos de Dios. Si el problema no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Y si tiene solución, pues ¿para qué se preocupa? Otra mujer dijo: si oras, ¿por qué te preocupas? Y si no oras, pues ¿para qué te preocupas? ¿Me entiendes? Tiene que ser una o la otra, hermano. Y Dios lo que quiere es esa fe genuina, que le creamos sin ver. Y eso es lo difícil a veces, hermanos, lo voy a decir. Porque todo depende en qué nivel esté nuestra fe y verdaderamente cuánto le creamos a Dios. Nosotros tuvimos que batallar un poco más porque a mi padre le falló la fe. Dios le dijo el día y le dijo que cruzara por la línea y él no quiso, porque su mente se fue al Salvador y dijo: si no pasamos me quitan la casa y a qué vamos a regresar. Él puso la mirada en esa casa, hermanos, no puso su confianza como debería en Dios. A nosotros los agarraron en el cerro. Por misericordia de Dios solo pagamos $2,000 porque los descontaron 500, porque dijeron que éramos el combo de 5. Entonces, gracias a Dios porque los descontaron $500. Era mucho en ese tiempo, hermano. De ahí batallamos viniendo de San Francisco hasta acá a Los Ángeles, a Cortes por 2 años. Y por fin nos dijeron: lo único que podemos hacer es darles deportación o salida voluntaria. ¿Qué quieren? La abogada dijo: pues yo recomendaría que salgan a Tijuana y que vuelvan a cruzar. Se lo miraba muy fácil. Y sí, eso hicimos, hermanos. Volvimos a cruzar, gracias a Dios nos los agarraron. Y de ahí pues
A mi padre le dieron la residencia y él aplicó por nosotros, pero el Señor había dado una promesa de que él nos iba a dar documentos y los dio la residencia a todos. Después dijo, les voy a dar la ciudadanía a todos, y yo fui el último hasta que entré a la naval. Pero también, como le digo, se cumplió esa promesa que Dios había dado. Pero como lo que le quiero enfatizar es de que a veces cuando nos falla la fe vamos a sufrir más, vamos a tener unos golpes en la vida, porque en vez de apoyarnos más en Dios y creerle a Dios, dejamos que los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente y que llegue esa duda, que la duda pues cancela la fe. Así que no dude en lo que Dios quiere hacer, ni cómo le va a hacer, ni cuándo lo va a hacer, ni a través de quién, sino solo diga, como decía un hermano, yo sé que mi sanidad viene, y esa era su oración todos los días, yo sé que mi sanidad viene en camino. Él seguía confiando en Dios hasta obtenerla, hermanos. Tiene que seguir clamando por la promesa que Dios le ha dado a su vida, a su familia. No hay nada imposible para Dios. No hay nada. Aún estoy aquí hablando de Dios, predicando, porque por mí no hubiera sido eso, hermano. Pero a Dios le ha placido. No por lo que soy, sino lo que Él quiere hacer sobre mí, en mí y a través de mí. Que compartamos los testimonios de lo que hemos vivido, experimentado en el caminar de Dios. Porque lo que necesitan, todos lo necesitamos, pero lo que lo necesitan más que todos son los jóvenes, las nuevas generaciones, hermanos. Porque eso en todo el tiempo de la humanidad se ha visto en los jueces. ¿Cuántos jueces levantó el Señor y se moría el juez y el pueblo se volvía a sus viejos caminos? Por eso Josué le dijo, en mi casa yo serviremos al Señor. Ustedes decidan a quién van a servir. ¿Y a quién de aquí le gusta sufrir? A nadie. Pero saben de que Dios tiene el poder para usar el dolor de tu pasado, de tus pruebas, de tu presente, para cumplir su propósito en ti. El otro día estábamos hablando de la vista, hermanos. Por misericordia de Dios tengo mis dos ojos buenos, le voy a decir. Estando otra vez en la pista, entre medio de donde colocan las bombas de los aviones, y en la noche, para que no se vea mucha luz, tenemos que usar unas lámparas con un vidrio azul. Entonces ya de oscuro y azul, pues como que no da mucha luz, pero así son las órdenes, porque sabe que un cigarrillo encendido se puede ver a 2 millas de distancia. Entonces por eso en la noche cuando andamos ahí lo dicen, ahorita ya no se puede hacer esto, cámbienle los lentes a la lámpara. Pero yo le estaba alumbrando a otros compañeros que venían para arriba en las escaleras, pero se me olvidó a dónde yo estaba, hermanos, y me volteé y pegué fuerte, hermanos. El que estaba abajo solo me dijo, wow. Y dice, tuviste mucha suerte, no me tuvieron que poner puntada, pero sí me corté abajo y arriba del ojo, en los dos. Pero gracias a Dios, le digo, tengo la vista, porque es lo más precioso que tenemos. Y a veces no lo cuidamos, en los trabajos los requieren que usemos lentes, y a veces no queremos. Estamos hablando sobre eso, de que vienen a un hermano haciendo un trabajo y el de la ciudad lo vio, le dijo, no sabes que tus ojos es lo más precioso que tienes. Y yo, gracias a Dios, lo tengo buenos, hermanos, porque le digo, ahí me lo hubiera podido destripar el ojo, porque le pegué al metal, pues es algo duro.
Me gusta decirle que le hice mucho daño a ese avión, pero en realidad no le hice nada. Ya le boté un poquito de polvo, ¿no? Pero ahí vemos la mano de Dios, hermano, cómo Él los guarda, Él los protege. Y por eso es muy importante pues clamar a Dios antes de salir de nuestra casa, porque no sabemos en realidad los peligros que hay afuera. Sabemos que vamos a salir, pero usted no sabe si va a volver a casa. Y tenemos que pedir esa protección de parte de Dios. Y aquí pues, para resumirle, le voy a decir, Jacob aquí estaba corriendo por su vida. Él no estaba buscando a Dios, pero Dios lo vino a buscar a través del sueño. Lo despertó con nuevas realidades y supo de las promesas de Dios. Y Dios le hablaba a Jacob de su familia que todavía no tenía. Porque también sabía Dios que él iba a tener una gran responsabilidad muy importante en el plan redentor de Dios. Porque a través de Jacob que vienen las 12 tribus y de ahí pues viene nuestro Señor Jesucristo también, hermanos. Pero vemos que él no sabía eso. Él tal vez no lo entendía, pero Dios ya le estaba hablando de su futuro. Pero ¿qué hacemos cuando Dios nos da una promesa y nosotros decimos está tardando mucho? Somos muy impacientes. ¿Qué hacemos? Muchas veces decimos, no, pues ya no espero. Ya no se cumplió, ya Dios se olvidó. Dios no sufre de amnesia, hermanos, ni de pérdida de memoria. Pero vemos que Dios puso sus promesas bajo los pies de Jacob para que camine hacia adelante en fe. Dios está contigo y conmigo. Si usted lo cree, sígale glorificando, alabando a Él, porque solo Él es digno de ser grandemente alabado y exaltado, hermanos. No hay nada más seguro que caminar en tu propósito, porque Dios los va a guardar. Muchos buscamos las promesas, no, primero tenemos que buscar el propósito. Esas promesas están guardadas en ese propósito. Pero nosotros lo queremos al revés, y Dios dice nomás que hay que buscarlo a Él, dice. Hay que buscar al Reino y su justicia, dice. Primero y después las otras cosas serán añadidas. Pero está si usted le cree a Dios o no. Porque Dios es fiel. Y te voy a dar este versículo ya para cerrar, hermanos. Está en Jeremías 20:11, dice: más el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. A ese Dios le estamos sirviendo, hermanos. Él quiere que le sigamos adelante, que no lo desanimemos. Como le decía yo a ese hombre, tu problema se puede ver grande, pero más grande es Dios. Y Dios está sobre todas las cosas. Por eso dice que Dios es soberano. Él nunca ha perdido el control, hermanos. Y dice que aún las hojas de los árboles no se mueven sin su poder. Él tiene todo en control. No se preocupe de lo que va a hacer mañana, sino que encomiéndese a Dios primero. Y si Dios da ese regalo de la vida una vez más, entonces usted le sigue alabando y glorificando. Así como los pajaritos, hermanos, se levantan de muy temprano a alabar a Dios. No piensan en comer. Primero alaban y Dios les suple, hermano. Así que el Señor les bendiga. Si no hay anuncio, pues vamos a venir en palabras de oración. Amén.